Bendiciones, bendiciones, su hermana Rufina Díaz de Cruz, en este tu programa Se Acordó Jehová, tu espacio Mundo Global, en este tu canal 3, Maimón TV. Estamos por aquí cada martes y cada viernes, trayéndote una palabra de aliento de parte del Señor. Así que desde ya les invito a que se queden allí visualizando esta tu programación Se Acordó Jehová. Hoy quiero anunciarles a nuestros hermanos y amigos que estaremos a las 6:30, en un momentito ya, en media horita, estaremos en el Consejo Municipal de este municipio compartiendo una palabra de parte del Señor, así que no se lo pierda. Estamos por allí, venga, está cordialmente invitado. También les invitamos a que nos sigan por las redes sociales. Estamos en Facebook como Se Acordó Jehová. Síganos, y también YouTube como Rufina Díaz TV. Yo sé que Dios hablará a tu vida de una manera muy poderosa. Así es que hoy tenemos un tema, quiero hablarte bajo el tema Háblales. Así se titula hoy, Háblales. Quiero leer en Jeremías, estamos anclados en este libro de Jeremías, estoy leyendo el libro de Jeremías y el Señor manda hoy una palabra que así como el Señor quiso usar a Jeremías para que Jeremías advirtiera al pueblo de algunas cosas, así hoy el Señor ha proclamado y ha dicho, háblales. Yo quiero leer el libro de Jeremías en el capítulo 7, puede usted buscar su Biblia, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, donde yo sé que Dios va a hablar. Y dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre poderoso de Jesús. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor, y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por las puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor, el Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden sus conductas y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el tiempo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus padres antepasado para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Esta es la palabra que el Señor me ha dado para esta hora, para compartirla con todos ustedes. Yo hubiese querido personalmente haberle compartido otra palabra, pero es la palabra que el Señor me ha dado para dar en esta hora. Y leyendo esta palabra ahora mismo me viene al espíritu cuando Dios hablaba a su pueblo, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto. El mismo Jehová hablaba al pueblo, pero el pueblo, dice la palabra, que estuvo miedo. Esto me parece que está en el libro de Éxodo. Y estuvo miedo y no quiso que Dios le hablara, sino que ellos dijeron, no, queremos que el Dios hable, el Dios de Israel hable con el siervo, con Moisés.
y ellos sintieron miedo y no quisieron que Dios le hablara. Es penoso cuando el pueblo de Dios no quiere que Dios hable con ellos. Por eso el Señor dice en su palabra que usó desde aquellos tiempos los profetas, usó sacerdotes, usó diferentes personas para hablar de parte de Él. Y aún hoy Dios usa personas para hablar de parte de Él. Por eso en realidad estoy trayendo esta palabra. Jeremías en su capítulo 7, quiero leer el versículo 16. Dice, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ello, no me insista porque no escucharé. Pero ¿por qué el Señor decía estas palabras tan duras? La contesta está en el versículo 18 y 19. Dice, los niños juntan leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer torta y ofrecerla a la reina del sol. Además, para ofrecerme derraman libaciones a otros dioses, pero no es a mí al que ofenden, afirma el Señor. Más bien se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza, dice Jehová de los ejércitos. Señores, el Señor habla siempre. Yo digo que Dios siempre está hablando. Hay personas que dicen, pero ¿cómo así que Dios habla? Dios está hablando siempre. El problema es que hay personas que no tienen sus oídos agudizados y en vez de decir sí, el Señor habla o entender o ponerse en la posición y en la acción de oír al Señor, comienzan a criticar y a murmurar para su propio mal. Moisés fue un hombre elegido por Dios para hablar al pueblo. En el libro de Éxodo vemos allí cuando Jehová lo elige para volver de donde él había salido para hablar a Faraón. Dios le dice, habla a Faraón, dile que deje ir a mi pueblo, pues el pueblo de Dios había quedado allí esclavizado, había quedado allí donde estaba siendo subyugado por el faraón, estaban trabajando muy duro, y allí el pueblo de Dios permaneció mucho tiempo. El Señor lo manda a que hablara a Faraón, pero Faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo, donde vemos que plagas tras plagas, diferentes plagas, hirieron a esta ciudad, a Egipto, por la dureza del corazón de Faraón, hasta él haber perdido también su primogénito, su hijo. Allí entonces deja ir al pueblo, pero como quiera quiso perseguir al pueblo de Dios, por lo cual las aguas, muchos quedaron hundidos en las aguas por haber perseguido al pueblo de Dios, por haber perseguido a un hombre que Dios había enviado a hablar al pueblo. Vemos que cuando ellos pasan el Mar Rojo, están en el desierto, llegaron a un cierto lugar donde sintieron sed y comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar mal de Moisés, comenzaron a decir, ¿por qué no nos dejaste allá? Allá teníamos todo. Y dice la palabra de Dios que Moisés se arrodilló y Aarón pidieron al Señor, clamaron a Dios, y el Señor manda que Moisés le hablara a la roca. Pero ¿qué vemos que sucede allí? Sucede que Moisés no le habló a la roca. Moisés, el pueblo lo había enojado tanto porque estos eran personas rebeldes. Moisés le hablaba de parte del Señor, él hizo prodigios, hizo milagros de parte de Dios, y este pueblo estaba rebelde y ya él estaba cansado, y dice la palabra de Dios que él no obedeció al Señor, sino que él golpeó la roca, no le habló a la roca. Dios le había mandado a Moisés en Número capítulo 20, versículo 8, háblale a la roca, y él no lo hizo así. Por lo cual el Señor le dijo, tú no vas a ir a la tierra donde emana la leche y la miel. Y vemos que solamente Moisés pudo ver esta tierra donde emanaba leche y miel de lejos, por cuanto el pueblo lo había hecho pecar, lo había hecho
hacer algo que Dios no le había mandado. Él tenía que hablarle a la roca. Ahora bien, sabemos que la roca representa a la piedra. La roca es Jesús en el Nuevo Testamento. El Señor hoy está mandándote a hablar nada más ni nada menos con el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús. A instalar una amistad, a buscarlo, a ir a la intimidad de Dios y hablar con Jesús. Porque si tú vas a Jesús, Jesús va a poder interceder delante del Padre. Hay muchas personas que buscan atajos, que van y buscan el camino más corto, o ellos mismos en sus propias mentes piensan, bueno, yo lo puedo hacer así o asá, pero es bíblico. Dice que el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesús, la roca. Pero dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios no se equivoca, que los edificadores, los que estaban edificando la iglesia, rechazaron a la roca, rechazaron a la verdad, rechazaron a esta piedra viva que fue Cristo, el Hijo de Dios. Vemos que Moisés, en vez de hablarle a la roca, dice que golpeó la roca. Cada vez que usted y yo pecamos, estamos dándole un latigazo, uno de esos latigazos, de esas tantas veces que se le dieron 39 latigazos al Señor Jesús. Cada vez que tú cometes ese error, cada vez que tú hablas mentira, cada vez que tú fallas, tú estás colaborando con uno de esos latigazos. Y el Señor le había dicho a Moisés, mira, no golpee la roca. Y este fue el error por lo cual Moisés no pudo ir a la tierra prometida. Este fue el problema por lo cual Moisés no pudo entrar allí, porque el pueblo lo había hecho pecar y había cometido este grave error delante del Señor. Vemos un líder, Noé fue, Dios le dijo, háblale al pueblo. Noé fue, como siempre digo, un vocero de Dios. Este hombre no se detuvo, este hombre desde el mismo instante que el Señor lo manda a que hable a la humanidad y a todo el que él pudiera hablarle, él no se detuvo, él comenzó a hablar, él comenzó a decir, va a venir un diluvio, prepárense, y él mismo comenzó a preparar esa arca para ese diluvio, pero como no había llovido nunca, nadie le hizo caso. Ahora bien, tantas personas están diciendo, prepárense, Cristo viene pronto. Nunca hemos visto a Cristo venir en una nube a buscar a nadie, por eso tal vez usted lo ve difícil de que Cristo venga. Pero si la palabra de Dios lo dice, se va a cumplir. Dice, cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no va a pasar. Y yo siempre digo que para el que duerme, dormir, es decir, morir, el que duerme, ya Cristo vino. Porque cuando abra sus ojos, lo va a ver venir en una nube. Será levantado o será dormido para siempre, como dice la palabra de Dios. Pero Él vendrá. Y dice la palabra de Dios que nadie sabe cuándo. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe cuándo, pero de lo que sí estamos seguros es de que Él va a regresar, no va a pisar la tierra. Esté bien claro con esto. Cuando le digan a usted, Jesús está allí, el Hijo de Dios, Jesucristo ha llegado, no lo crea, porque Él no puede pisar esta tierra tan corrupta. Esta tierra está corrompida. Y primeramente Dios tiene que limpiar esta tierra de toda maldad. Él vendrá en la nube y se va a llevar a su pueblo y serán redimidos, serán despertados aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús. Quiero también hablar de un pueblo que fue extinguido porque Dios le había mandado hablar, habían hablado tantas personas, ya Dios le había mandado a tantos profetas, había mandado a tantas, había usado tantos instrumento para hablar a estas ciudades, pero ellas no querían arrepentirse. Sodoma y Gomorra, todos sabemos de esta gran historia, donde estas ciudades cayó fuego y azufre, fueron calcinadas, fueron extinguidas, y hasta hoy ellas no son habitadas, porque lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como dije anteriormente, se va a cumplir al pie de la letra.
Sodoma y Gomorra fueron raídas, fueron quitadas, fueron arrancadas y todo quedó sepultado allí. Pero había un linaje de Abraham, el cual había sido ya Dios había hablado y había usado los ángeles que vinieron y le dijeron, desen prisa porque Dios va a acabar con esta ciudad. Él fue donde sus yernos, le habló, donde los esposos de sus hijas, le habló y ellos se burlaron. Usted puede buscarlo esto, y ellos se burlaron, no creyeron nada, y los ángeles le dijeron, apresúrense porque esto está ya por acontecer. Y dice que Lot salió con su mujer y sus hijas, pero cuando Dios te llama, cuando Dios te salva, no mire atrás. A veces a muchas personas el Señor le da oportunidades, de vivir. Hay personas que han estado al borde de la muerte y luego Dios le da una oportunidad y después esas personas se olvidan de Dios y comienzan a vivir su vida desorganizadamente, se olvidan de que Dios le había dado una oportunidad y creen que esto es eterno, pero esto no es para siempre. Un día vamos a tenernos que ir de aquí. Y lo más lindo es estar preparado con el Señor. Porque aquella mujer, la esposa de Lot, parece que tenía su corazón todavía en Sodoma y Gomorra. Pues el ángel le había dado instrucciones, le había dicho, no miren atrás. Pero el que mira atrás, dice la palabra del Señor, no es digno. El que coloca la mano en el arado no es digno. El que luego que ha experimentado los milagros, los propósitos de Dios y vuelve atrás, no es digno. Volver atrás, la palabra lo dice, volver a los vómitos, lo dice la palabra de Dios. Así que si el Señor te llamó y te está sintiendo atraído, atraída al viejo hombre, vuelve, te dice el Señor. Por eso son estas palabras, son unas palabras tal vez no muy agradables, pero como siempre digo, yo tengo que hablar como el Señor me mande a decir, porque yo prefiero estar mal con ustedes, pero estar bien con Dios. Hay otra ciudad donde Dios manda a hablar, que fue a Nínive. Dios usa un profeta para que vaya a hablar a esta ciudad. Nínive, una ciudad donde había alcanzado la misericordia de Dios. Y dice la palabra del Señor que este profeta no quería ir allí en realidad. Y como Dios lo llevó arrastrando, así hay personas que el Señor lo va a llevar arrastrando para que vayan a hablar, para que vayan a hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer. El profeta no quería ir allá, pero Dios lo lleva. Y dice la palabra de Dios que ellos se arrepintieron, hasta los animales estuvieron en ayuno. Este rey, esa simple palabra que dijo este profeta, él cogió caminando por las calles, comenzó a decir que Nínive será destruida en 40 días. Fue esa palabra porque él no quería ir. Él no comenzó a buscar palabras, él no comenzó de que voy a poner la voz fina para que me crean, nada de esto. Él no quería ir allí, pero comenzó a caminar por las calles y a decir, Nínive será destruida. Señoras y señores, cuando el Espíritu Santo habla, yo sé que Dios está hablando en esta hora y a quien le esté hablando va a quedar su corazón sellado. Porque Nínive dice que cuando Jonás fue allí y soltó esta palabra de parte del Señor, fue el Espíritu de Dios. Porque todos escucharon esta palabra y hasta los animales ayunaron. Y dice la palabra de Dios que el Señor tuvo misericordia. Ellos alcanzaron misericordia. Pero quiero decirle que aquel que mira atrás, una vez más, habla el Señor, no es digno. Este pueblo, a los 120 años exactamente, volvió a pecar, volvió a andar en la vida que Dios le había llamado a que salieran. Y a los 120 años el juicio de Jehová cayó lamentablemente en Nínive. Dios está llamando a su pueblo. Señores, el Señor está hablando en esta hora. Oigan o no quieran escuchar, como dice en el libro de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta elegido por Dios también para ir a hablar al pueblo donde Dios lo había mandado. Y Dios le había dicho, háblales, escuchen o no quieran escuchar. Y yo le quiero leer esta palabra que está en Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Dice, ahora ve
a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles. Estas son las palabras que el Señor le da a este profeta mayor, profeta Ezequiel. Le manda a hablar y a advertir al pueblo que se devuelvan de sus malos caminos, que esto es lo que Dios quiere. Dios lo único que quiere es que usted se vuelva. Si usted se había apartado del Señor, si usted sabe que usted está haciendo cosas que a Dios no le agradan, que usted vuelva al camino, que usted se vuelva a Dios. Y que si usted está firme en el camino, usted retenga lo que Dios le ha dado. Y que usted mismo sea un instrumento en la mano del Señor para hablar al pueblo de Dios. Mira que Jeremías fue elegido para hablarle al pueblo. Jeremías dijo, yo soy niño, yo no sé hablar. Pero el Señor le dice en Jeremías, capítulo 1, me parece que en el versículo 8, le dice, tú vas a hablar todo lo que yo te ordenes. Y esa es la palabra que el Señor te da en esta hora. Dios te eligió con un propósito. Desde el vientre de tu madre, el Señor te entresacó para que muchos, aún de tu familia, sean salvos. Y te quiere usar también con otras personas. Así que déjate usar por Dios y háblales. Háblales, escuchen o no, pero tú, como dice allí en el libro de Ezequiel 3, adviértele. Porque tú te vas a quedar limpio cuando tú hables. Sabe el atalaya, cuando habla de parte del Señor, cuando obedece, queda limpio. Pero cuando no obedece y cuando no da la palabra, entonces la sangre de esa persona cae sobre la atalaya, como dice la palabra del Señor. Así que tú ve y habla todo lo que el Señor te ordene a que le hable a este pueblo. Y ya para ir cerrando, porque el tiempo apremia, me quedan unos 4 minutos. Ezequiel en su capítulo 2, versículo 8b, dice así, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Hubo un profeta que dice que se comió el rollo y dice que en el paladar le fue dulce como la miel, pero cuando le estaba bajando para digerirlo estaba muy amargo como la hiel. Cuando Dios hace el llamado, a veces uno está regocijado, está contento. Wow, Dios me llamó, Dios me escogió, Dios te eligió, Dios te llamó. Posiblemente ellos no quieran oír, pero ellos van a entender lo que Dios está haciendo con tu vida. Posiblemente ahora mismo tú sientas un amargo en tu estómago porque estás pasando por proceso. Estás pasando por momentos difíciles, pero así debe de ser. Debe de comerte rollo para luego hablar lo que Dios te mande a hablar. Y me llamó mucho la atención Ezequiel capítulo 2, versículo 7, dice, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son rebeldes, pero tú le proclamarás mis palabras. Hay que proclamar la palabra que Dios manda hablar. No nos la podemos callar, no nos la podemos comer, no nos la podemos, porque esa palabra tú no la vas a poder digerir. Ella te va a estar subiendo y bajando hasta que tú la sueltes, porque tienes que proclamarla, dice el Señor, de parte de Él. Y ya ahora mismo, para dejarle, Ezequiel, capítulo 37, 12a, así te dice el Señor, profetiza y adviérteles. A esto fue que mandó el Señor a Ezequiel. Y es una advertencia de parte del Señor. Tú fuiste elegido para hablar. Tú fuiste elegido para hablarle al pueblo de Dios. Un pueblo rebelde, un pueblo que no quiere entender, pero fuiste elegida para estas cosas. Yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Tal vez ahora mismo sea el tiempo del momentito amargo, pero vienen tiempos buenos, vienen tiempos donde te va a levantar y te va a regocijar, como dice la palabra del Señor. Regocíjate y canta, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová amanecerá sobre ti y su gloria será vista. Así que no temas, porque el Señor está contigo y porque también Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me
temor.